Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuándo estén viendo este video, que tiene como propósito introducirlos, dar un panorama general sobre los principales conceptos desarrollados por el manual de John Macionis y Ken Plummer en el capítulo sobre sociedad, de justamente este manual, ¿verdad? Los autores deciden comenzar este capítulo con una frase de la premier británica Margaret Thatcher, donde cuestionaba la existencia misma de la sociedad, diciendo que en realidad la sociedad como tal no existía, sino simplemente hombres y mujeres, individuales y familias. Esto es interesante porque justamente una de las tareas teóricas y políticas de la sociología ha sido convencer a la academia, no solo convencer, sino también demostrar la existencia de algo como la sociedad. Una primera definición que podemos aproximar sobre la idea de la sociedad es justamente un conjunto de interacciones o de personas interactuando en un espacio definido y que están compartiendo códigos, símbolos, aquello que llamamos cultura, ¿no? Formas de interpretación de la realidad que son similares entre ellos, parecidas, y que mediante esa tratan de responder cuestiones como de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Fíjense, acá he puesto una imagen que muestra la historia de Otzi, ¿no? Otzi, este primer hombre, Homo sapiens encontrado, no porque haya sido el primero, sino porque es el resto fósil más importante que se tiene en Europa, ¿no? Fíjense, de hace 5.300 años. Cuando los investigadores hacen una reconstrucción de lo que podría haber sido las características de esta persona en función de lo que se encuentra allí donde se encontraba congelado, ¿verdad? Justamente como se encontró congelado es que se pudo reconstruir con este nivel de detalle, podemos ver que se trataba de un pastor, ¿sí? Se reconstruyeron una serie de tatuajes en su cuerpo, tatuajes que tenían un sentido religioso, vinculados a ritos religiosos, y también que poseía alguna vestimenta, ¿no? Lo cual habla de una organización social en su época, ¿no? 5.000 años antes de Cristo. Y fíjense, nos permite pensar esta imagen en la idea de lo que ha sido el desarrollo de la evolución de los homínidos a lo largo del tiempo. Y cómo recién en los últimos 50.000 años podemos hablar de un Homo sapiens sapiens, ¿no? de la última etapa de este largo proceso evolutivo que se remonta a más de 5 millones de años en la historia. Y que sin embargo, si lo consideramos en tiempos geológicos, es apenas un instante, ¿no? En una Tierra que lleva girando más de 4.600 millones de años. Entonces fíjense qué enormidad de tiempo, con todas estas especies, estas extinciones, eras, periodos, y recién en el último momento, ¿no? El Cenozoico, Cuaternario, en el Holoceno, podemos empezar a hablar del surgimiento de los Homo sapiens y de sus sociedades y civilizaciones. No es la idea de detenerse en estas cuestiones geocronológicas o vinculadas a la biología, sino simplemente poder hacernos un pantallazo de lo que implica, ¿no? En términos históricos, geológicos, la aparición de los seres humanos. Para este matrimonio, Lenski, que trabaja justamente la problemática de las sociedades a lo largo del tiempo, podemos hablar de una evolución sociocultural de las civilizaciones. Acá ellos son muy claros en el sentido de que esta evolución no debe hacerse en términos de lo que implicó el evolucionismo en el siglo XIX para la teoría social, ¿no? Es decir, no apelar a juicios de valores como si hubiera un gradiente de desarrollo que va de menos a más o de peor a mejor, sin ponerlo en esos términos. Lo que ellos tratan de
establecer no son juicios de valores sobre las distintas sociedades, sino básicamente sobre la complejidad que éstas van ganando en sus formas de organización. Complejidad política, social, religiosa, complejidad económica, complejidad en las propias interacciones y relaciones sociales. Estableciendo una hipótesis muy clara de análisis que tiene que ver con esta cuestión de que mientras mayor sea la información tecnológica que una sociedad dispone, más rápido también van a ser los cambios sociales, más vertiginosas van a ser las transformaciones que esa tecnología habilita. Acá les he puesto algunas imágenes, ¿no? Porque justamente lo que el matrimonio Lenski se propone pensar y lo que la sociología en general se propone pensar son las características de la modernidad, de la última gran transformación, si ustedes quieren, de las sociedades y las civilizaciones. Y fíjense cómo en términos demográficos, en términos poblacionales puntualmente, claramente podemos ver una transformación muy significativa en la población a partir de mediados del siglo XX. Y esto tiene que ver con las nuevas formas de organización social que va a generar la modernidad y el sistema capitalista, ¿no? Que van a permitir, entre otras cosas, fíjense, ¿no? Cómo cambia la tendencia de la curva. Bueno, acá tenemos el caso de nuestro propio país, ¿no? También experimenta un proceso de crecimiento demográfico, pero que no obstante, y pese a algunos temores que se tenía a mediados del siglo XX sobre la superpoblación o sobre la sobrepoblación, bueno, se está empezando a ver que esas tendencias demográficas parecieran ser mucho menos apocalípticas de lo que se pensaba en la década del 40, del 50. Relacionado al desarrollo de estas nuevas sociedades industriales, sociedades modernas, y que explican también en parte el crecimiento poblacional, está la cuestión de la caída en la tasa de mortalidad infantil, ¿verdad? Esto vinculado al desarrollo de una serie de tecnologías médicas, tecnologías vinculados al sostenimiento de la vida, a la expansión de la expectativa de vida al nacer, que van a explicar en parte estos cambios, estas tendencias demográficas tan fluctuantes, ¿no? En tan poco tiempo. Y que también explican, por ejemplo en el caso, miren, de nuestro país, la esperanza de vida al nacer, tanto para la población masculina como para la población de mujeres, ¿no? Fíjense cómo es una tendencia, ¿no? A elevar esa tasa de esperanza de vida, de expectativa de vida al nacer, y que está explicada por estos cambios sociales que vamos a ir desarrollando en esta exposición. Fíjense, el matrimonio Lenski y también Mazzoni y Plummer hablan de 5 formas o 5 tipos históricos de sociedades. Esto, de nuevo, es importante no hacer un juicio de valor sobre un proceso evolutivo lineal entre estas distintas formas societarias, sino más bien una tendencia hacia una complejización creciente de las relaciones sociales, que no implica necesariamente un juicio de valor, ya sea positivo o negativo, sobre estas, y que no obstante no implica la desaparición de formas de las otras formas anteriores, ¿no? Sino que estas formas societarias pueden existir simultáneamente, y de hecho lo hacen hoy en la realidad actual. Aunque, si bien es necesario decirlo, la forma predominante son las formas 4 y 5 que vamos a ver a continuación. Bueno, en la primera forma tenemos sociedades cazadoras y recolectoras que empiezan a organizarse 12.000 años antes de Cristo, por supuesto con tecnologías todavía muy rudimentarias, fuertes lazos de parentesco que definen las relaciones sociales entre estas comunidades pequeñas. Son sociedades nómades, es decir, que se trasladan de un lugar a otro, sobre todo por esta cuestión, ¿no? En busca de la existencia de animales para cazar y también de la recolección de frutos para sobrevivir. Existe escasa diferenciación entre sexos en el sentido productivo, ¿no? Las tareas y la división de las tareas en relación al sexo están escasamente diferenciadas, y por lo tanto también hay una organización muy simple e igualitaria de esas comunidades,
que no define liderazgos formales en términos de institucionalizar jerarquías sociales. También debido a que son sociedades muy de subsistencia, que tampoco permiten la división entre los distintos roles de la sociedad, y por lo tanto tampoco permite crear estas jerarquías sociales más definidas. Bueno, acá vemos un mapa que nos muestra Maciones y Plummer de la existencia todavía de este tipo de sociedades en el mundo actual, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de los inuit, mal llamados esquimales en Norteamérica, o también comunidades aborígenes acá en el Amazonas, que todavía siguen organizando su vida cotidiana a través de la recolección y a través de la caza, ¿verdad? Fíjense algunas imágenes de comunidades que se dedican tanto a la recolección como a la caza. Tenemos un segundo tipo de sociedades que podemos llamar sociedades horticultoras y ganaderas. Acá la tecnología ha avanzado lo suficiente como para que algunas sociedades, sobre todas aquellas que por las condiciones ambientales necesitaban, ¿no?, de técnicas tanto de domesticación de animales y pastoreo como de cultivo y control de algunas plantas, les permite justamente avanzar en estos sistemas. También se ven primeras redes de intercambio, desarrollo de sistemas primitivos de creencias o las primeras formas de formalización de creencias religiosas, y por supuesto también con la división de las tareas empiezan también las primeras formas de desigualdad social. En este sentido se establecen las primeras estructuras formales de gobierno, jerarquizadas, en algunos casos también centralizadas. Si bien todavía no podemos hablar estrictamente de estados, en el sentido que vamos a ver en el próximo tipo, pero sí ya podemos hablar de formas definidas de jerarquías que también están organizadas en función de los excedentes que pueden empezar a producir estas comunidades, ¿no? Es decir, al volverse un poco más productiva la capacidad económica de estas comunidades, también pueden liberar excedentes de esa producción para el sostenimiento de tareas que están separadas de la cuestión del trabajo cotidiano. Entonces, en ese sentido aparecen las primeras formas de jerarquía. Bueno, sociedades horticultoras, y miren, esta es una yurta de una comunidad en los desiertos de Mongolia, que son seminómades, ¿no? Se van instalando en distintas regiones y sobre todo se dedican a ser pastores, ¿no? Es decir, a la domesticación y a la cría de animales. En tercer lugar tenemos ya sociedades un poco más complejas, que son las famosas sociedades agrarias. Hace unos 5.000 años antes de Cristo empiezan a surgir estas primeras sociedades vinculadas fundamentalmente a la domesticación sino al desarrollo de la agricultura a gran escala. Por supuesto, esto tiene que ver con la importancia del desarrollo del arado, de la tracción animal, ¿no?, del tiro en los sembradíos, pero también algunas otras innovaciones tecnológicas, como podía ser los canales de riego, algunas otras formas de energía, como podía ser la energía del agua o del viento, aprovechadas en la agricultura. Acá lo que ya vemos es el desarrollo de escritura, de sistemas numéricos, también el uso de metales y de aleaciones de distintas formas de metal, el tema de la escritura y el desarrollo de los números vinculada a la administración, ¿no?, de estos recursos crecientes en estas sociedades. Por otro lado, también la aparición de dinero, de mercados de intercambio, de burocracias especializadas en distintas tareas, y por supuesto el Estado, ¿no?, un Estado centralizado que va a permitir directamente legalizar las desigualdades sociales y las jerarquías. Estas ya son sociedades plenamente sedentarias, es decir, ubicadas en un lugar específico, y por supuesto que van a dar lugar también, así como a mucho crecimiento y desarrollo productivo, a fuertes desigualdades sociales. La sociedad incaica, con sus tecnologías vinculadas a las terrazas de riego, la civilización egipcia, por supuesto,
Civilizaciones como la civilización china, fíjense, hasta el día de hoy se preserva mucho de los canales de riego de los distintos reinados e imperios en China, o incluso la civilización romana con sus acueductos y su sistema de transporte del agua. Mucho más acá en el desarrollo histórico, a partir más o menos de 1750, siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, tenemos en Europa, sobre todo Europa occidental, el desarrollo de una nueva forma de sociedad que va a ser la sociedad industrial. Fundamentalmente en Inglaterra, pero después también en el resto de Europa y en el resto del mundo más adelante, el desarrollo de distintas tecnologías vinculadas al aprovechamiento de nuevas formas energéticas, ya sea el vapor, los recursos minerales, los recursos petrolíferos, el carbón, que van a permitir el desarrollo de nuevas formas de organización del trabajo y con ellas la aparición de nuevas maquinarias y de nuevas tecnologías que van a servir en los procesos productivos. A diferencia de otras formas de sociedades que vimos anteriormente, las economías industriales lo que permiten es el desarrollo de excedentes productivos como nunca antes se había visto en la historia. Estos excedentes permiten por primera vez llegar a una situación de sobreproducción, es decir, de excedentes productivos de forma sistemática, ya no en situaciones coyunturales vinculadas a los fenómenos climáticos y a los cambios naturales, sino de forma continua y sistemática la generación de excedentes productivos, ¿verdad? Lo que va a permitir incluso a las sociedades producir mucho más de lo que la propia sociedad necesita, ¿no? Y la conformación de mercados de escala que van a constituir salidas para esas mercancías. Entonces, estas son economías excedentarias que van a permitir también este boom demográfico, ¿no? Acompañado de un proceso de urbanización. Pensemos que el siglo XX es el siglo donde la sociedad urbana ha superado por primera vez a la sociedad rural. Es decir, la cantidad de personas que viven en ciudades pequeñas, intermedias o grandes superan a las personas que viven en el ámbito rural. Y esto es posible gracias a la especialización del trabajo, al desarrollo productivo y al sostenimiento de grandes núcleos urbanos de muchas personas viviendo en un mismo lugar, que lo permite el desarrollo de la economía, ¿no? También esto se ve acompañado por un proceso de secularización, es decir, de pérdida de gravitación de lo religioso en la organización de la vida social, no de la religión en sí, pero sí de la religión como organizador del resto de las esferas sociales, de la urbanización, como comentábamos, y el desarrollo de nuevas formas de ciudadanía y expresión política. Miren acá algunas imágenes de las ciudades más pobladas del mundo, ¿no? Esta es una imagen de Bombay en la India, la gran aglomeración de personas. Este es un mapa que muestra el porcentaje de países en función del grado de urbanización que tienen. Fíjense cómo nuestro país, Argentina, tempranamente, ya a mediados del siglo XX, es un país fuertemente urbanizado, ¿no? Y por supuesto esto da lugar, el desarrollo de estas sociedades industriales, a las grandes urbes que existen hoy en el siglo XXI en nuestras sociedades, ¿no? Fíjense, ciudades como Buenos Aires, en nuestro país, con 16 millones, acá si consideramos todo el AMBA, ¿no? Ciudades incluso inmensas como Tokio, con 40 millones, miren las ciudades de la India, las ciudades de China, realmente verdaderos monstruos en términos demográficos, ¿no? Los autores también plantean un quinto tipo de sociedades que podríamos llamar sociedades postindustriales. Es decir, sociedades donde estás aún en proceso de desarrollo, ¿verdad? Donde el conocimiento de habilidades mecánicas, de habilidades manuales, va siendo reemplazado crecientemente por conocimientos inmateriales vinculados al desarrollo de conocimientos, de técnicas, de habilidades fuertemente vinculadas al mundo y al desarrollo de lo digital y de Internet. Por eso podemos vincular este desarrollo de las sociedades postindustriales a esto que llamamos la cuarta revolución industrial vinculada a la digitalización, ¿no? El desarrollo de Internet, de la
robotización, de la automatización de los procesos productivos, que van reemplazando las tareas mecánicas y manuales propias de la primera y la segunda revolución industrial. Fíjense acá en un gráfico podemos ver cómo la transformación en las empresas globales va de la mano de esta transformación del sistema productivo. Cuando en 1980 veíamos que la mayoría de las empresas pertenecían a empresas de electrodomésticos como General Electric o empresas petroleras sobre todo, ¿no? Exxon, Mobil, Shell, y como en menos de 40 años la situación ha cambiado radicalmente, ¿no? Fíjense, las empresas que en capitalización bursátil encabezan la lista de las empresas más importantes, tenemos las primeras 5 de ellas, empresas vinculadas al mundo digital, al entorno digital. Apple, Microsoft, Amazon, Google o Meta, ¿no? Facebook. Lo mismo ocurre con los megamillonarios del mundo, ¿no? Bueno, en esta página, We Robots Take My Job, pueden indagar sobre algunas de las consecuencias de esta cuarta revolución industrial o de esta sociedad postindustrial, ¿no? Que es la pérdida de los empleos. Por supuesto hay creación de otros empleos, ¿no? Pero acá nos interesa ver cómo se van perdiendo algunos empleos manuales y van siendo reemplazados por procesos automáticos, por inteligencia artificial o por mecanización y robotización de los procesos productivos. Bueno, algunas cuestiones, ¿no? Precauciones frente al determinismo tecnológico, nos dicen estos autores. En primer lugar, la tecnología por sí sola no determina el cambio social y no existe una relación automática entre los tipos de tecnología y la forma que esa sociedad tiene, aunque por supuesto hay vinculaciones que no podemos obviar entre ellas, ¿verdad? Por otro lado, tenemos que ser muy cautos con este sentido que decían los autores, ¿no? No existe una linealidad o una evolución en etapas del proceso de desarrollo, sino que coexisten distintas formas sociales en los mismos territorios, ¿no? A veces pueden coexistir formas de los tipos sociales 1, 2 o 3 con formas de las sociedades 4 o 5 en el mismo territorio, en un mismo país. Y eso marca en parte las desigualdades sociales y culturales de los países. En tercer lugar, reconocer los límites de la tecnología, ¿no? Y que si bien ayuda a resolver muchos de los problemas de la humanidad, también generan nuevas problemáticas sociales. Una de ellas, lo estamos viendo actualmente, es la problemática del cambio climático y lo que ello genera en las relaciones sociales, ¿no? Y por último, relacionado con la dimensión del ser humano y esto que decíamos del medio ambiente, si bien se han introducido nuevas formas tecnológicas que permiten una especialización, una productividad en el trabajo como nunca antes se había visto, lo cierto también es que esto amenaza por primera vez la existencia misma del planeta y de la sociedad humana como la conocemos hasta el día de hoy, ¿no? Así que bueno, acá tenemos algunas de las cuestiones vinculadas a los determinismos de la tecnología en los que tenemos que evitar caer. Bueno, hasta acá la clase de hoy, espero que les sirva. Recuerden que tienen disponible este Prezi para revisarlo y el capítulo, por supuesto, de Masionis y Plumer sobre sociedad. Muchas gracias y que se encuentren muy bien.